Introduction. Joseph Murphy no te ensinara a luchar más, te ensinara a rendir sin rendir, a dejar de empujar y comenzar a recibir. Porque en lo invisible donde cure lo milagroso. Es libro no habla de esfuerzo. Habla de alineación. Habla de cómo la vida comienza a obedecer cuando deja de resistir. De cómo cuando suelta todo lo que anhelaba empieza a moverse hacia ti. Y si esta es la clase de sabiduría que tu alma está buscando, está en el lugar correcto. Aquí encontrará audiolibro diario con las enseñanzas más transformadoras sobre la mente, la fe, la abundancia, el alma y el camino de regreso a ti. Suscríbete ahora, activa la campanita y haz de este canal tu espacio sagrado diario, porque no se trata solo de escuchar, se trata de despertar. Y ahora respira, abre tu corazón y prepárate para recordar todo lo que siempre ha estado dentro de ti. Capítulo 1. La ley al revés del subconsciente. Inspirado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Durante mucho tiempo crees que la vida te daba lo que luchaba por conseguir, que todo requería esfuerzo, sacrificio, dedicación, que si quería algo, tenía que ir a buscarlo, perseguirlo, insistir, empujar. Desde que no escuchaste esa frase que parecían verdades universal. Nada se cae del cielo. Si no cuesta, no vale. El éxito es para los que nunca se renden. Y sin dar cuenta, esas ideas se convertirán en mandamientos invisibles que guiarán cada paso de tu vida. Pero un día te dis cuenta de algo. Notas que por más que te esforzarás, por más que lucharás, por más que te obsesionarás, muchas cosas no lugar bon, o si lugar bon, elles lo hacen tarde, con dificultad y con un alto precio. Mientras tanto, otra persona parecía conseguirlo todo sin tanto esfuerzo. Gente que no se obsesionaba, que no empujaba, que incluso parecía despreocupada, y aún así le fluía. ¿Qué estaba pasando? Ahí es cuando empezaste a mirar hacia adentro, a preguntar si había algo más, algo que nadie te había contado. Fue entonces cuando conociste las enseñanzas de Joseph Murphy y su visión del poder oculto que todo llevamos dentro, la mente subconsciente. Murphy afirmaba que el subconsciente es como un servidor silencioso, una fuerza infinita que no razona, no juzga y no se guía por el esfuerzo consciente. Él decía, tu mente subconsciente acepta como verdad lo que tu sientes como cierto. No es lo que afirma de palabra, no es lo que desea con ansiedad, sino es lo que siente profundamente como una convicción silenciosa y firme. Y fue ahí cuando una Heidi comenzó a romper tu antigua visión del mundo, la ley al revés. Esta ley te da es que cuando deja de buscar encuentra, que cuando deja de querer recibe, que cuando deja de intentar controlar todo, el universo empieza a organizarlo por ti, que cuando suelta todo empieza a lugar. Es contraintuitiva, desafía tu lógica, parece absurda, pero si la observa, verá que está presente en muchos momentos de tu vida. Cuenta veces algo que anhelaba desesperadamente no llegó hasta que agotado te rendiste y entonces apareció. Cuenta veces insistía con fuerza y todo se resistía, pero al dejarlo ir se resolvía solo. Joseph Murphy lo explicaba con claridad. El subconsciente no responde al esfuerzo, ni al ruido, ni a la insistencia. Responde a la fe serena, a la imagen clara y sentida de algo ya cumplido. Cuando logra imaginar algo con emoción, con certeza, y luego suelta esa imagen sin apego, haya sembrado una semilla en el campo más fértil del universo. Y esa semilla, si no la escarba, si no la duda, si no la pisotea con miedo, crece sola. La mayoría de las personas falan por quieren controlar ese crecimiento. Plantan la Heidi, pero al día siguiente están escarbando la tierra para ver si brota. Lo hacen con afirmación repetida, sin emoción, con visualización mecánica, con ansiedad disfrazada de deseo. Y el subconsciente no reacciona a eso. Reacciona a la paz, a la convicción anterior, al sentimiento de que esto ya es. Cuando actúa desde la ansiedad, está afirmando que no tiene. Está vibrando en carencia. Y on diga soit abundante. Si siente lo contrario, tu subconsciente escucha lo que siente, no es lo que dice. Por eso tanta persona repiten afirmación durante no sin resultado. Pero cuando tu puedes afirmar algo desde la paz, desde la rendición, desde el estado interno de que ya es real, aunque no lo veas con tu ojo, entonces el subconsciente empieza a trabajar a tu favor. Y aquí está la magia de la ley al revés, la paradoja sagrada. Porque al soltar el deseo lo atra, al dejar de buscar lo encuentra. Al no necesitarlo se manifiesta. Joseph Murphy hablaba de esto con mucha sabiduría. Él decía que el subconsciente no necesita que él lo convenza ni que te desgaste. Necesita que le mustre con te sentir una imagen clara y luego que te aparte del camino, que confíe,
que te relâche, que siga tu vida como si fuera un chaud. Esto requiere algo que muy poco dominant, la fe silenciosa. La fe de alguien que no necesita ver para creer, que no se desespera, que sabe que es asombro, que sabe que el o invisible se está moviendo, que no duda, que no proyecta cada día y está logrando, porque eso también es interferencia. El verdadero creador sabe que su papel no es ampliar la realidad, sino alinearse con ella. Sabe que su único trabajo es mantener su interior en armonía, con confianza, sin necesidad de controlar como ni cuando. Cuando tu logras soltar, tu energía cambia. Pasa de la ansiedad a la calma, del miedo al poder, de la escasez al merecimiento. Y en ese cambio energético es donde el subconsciente despierta su poder, y entonces lo que parecía imposible empieza a llegar. Lo que se resistía comienza a fluir y tú, en lugar de correr detrás de la vida, te convierte en un imán silencioso que atrae desde la tranquilidad. Este es el primer paso hacia una nueva forma de vivir, una forma más suave, más sabia, más conectada con el orden natural del universo. No se trata de abandonar tu sueño, no se trata de dejar todo en mano del azar. Se trata de entender que un punto donde tu esfuerzo consciente no puede hacer más que ahí, en ese vacío, en esa entrega, es donde lo invisible empieza a actuar a tu favor. Este capítulo no es una teoría, es una lave para abrir la puerta a una nueva dimension de manifestation. Una donde ya no tiene que luchar, perseguir ni convencer. Una donde solo tiene que sentir, sembrar y soltar. Y a partir de aquí te llevaré paso a comprender cómo activar ese poder. Cómo reprogramar tu mente subconsciente sin esfuerzo. Cómo vivir en ese estado de creación natural donde todo se alinea sin que te tengas que empujar. Porque el universo no premia al que más corre, sino al que más confía. Y cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 2. Deseo versus ansiedad. El error de intentar demasiado. Después que no nos enseñaron que desear algo con fuerza, el primer paso para conseguirlo. Que si deseas es lo suficiente, si te enfocas, si te obsesiona, tarde o temprano él lo obtendrá. La sociedad celebra la intensidad, la búsqueda sin descanso. Se premia al que no para, al que insiste, al que empuja. Y aunque esa energía puede mover cosas en el plano físico, en el plano del subconsciente, las reglas son distintas. Lo que nadie nos dijo es que desear demasiado con apego, con ansiedad, no te acerca a él lo que quiere, te aleja. Parece una contradicción, ¿no? Queremos algo profundamente. Lo anhelamos, lo imaginamos una y otra vez, lo deseamos con toda nuestra fuerza, y sin embargo no llega. ¿Por qué? Porque detrás de ese deseo está escondido el miedo, la duda, la sensación de que no tenerlo es un problema. Y eso es exactamente lo que el subconsciente capta. El subconsciente no distingue entre realidad o imaginación. No sabe si lo que piensa está ocurriendo o no. Solo recibe lo que tu sientes como real. Entonces, si deseas algo con intensidad, pero dentro de ti es tensión, preocupación o ansiedad, el mensaje que recibe tu subconsciente no es esto es mío, sino esto me falta, esto no es lo tengo, esto me preocupa. Y entonces, ¿qué hace tu mente subconsciente? Te mantiene exactamente en esa frecuencia, la frecuencia de no tenerlo. Joseph Murphy fue muy claro con esto. Él decía, tu subconsciente responde a la emoción, no a la lógica, a la convicción interna, no al esfuerzo externo. Y cuando tu deseas con apego, no está en convicción, está en carencia, está en una energía que dais, no es lo tengo, es lo necesito. Y el universo, refugio de tu interior, te responde, así será. Lo seguirá necesitando. Este es uno de los errores más comunes en quien comienzan a trabajar con la ley de la mente. Confundan el deseo con la fe, confundan el esfuerzo mental con el poder espiritual. Se aferran al resultado, repiten afirmaciones sin convicción, visualizan desde la escasez y a no ver resultados se frustran, abandonan y vuelven a pensar que todo esto no funciona. Pero no es que no funcione, es que lo están haciendo desde la energía equivocada. Imagina esto. Está en la orilla de un lago calmo. El agua está serena, clara como un espejo. Toma una piedra y hace una petición con calma. La lanza suavemente y ves como las ondas se expanden en armonía. Eso es soltar desde la paz. Pero si en cambio toma un puñado de piedra y las lanza con fuerza, una tras otra, con ansiedad, queriendo ver un resultado inmediato. ¿Qué ocurre? El agua se agita, se nubla, ya no ves nada. Eso es el deseo con apego.
Mucha persona creen que si no deixon atensament algo, Noelo estão manifestando bien. Que si Noelo visualizam 20 vezes al dia, el universo no se movra. Pero el o cierto é que quando realm cree que algo é tuyo, no te obsesiona com eso. Noelo necessita revisar cada 5 minutos. Lo suelta, confia, si tu vida. IES é el maior signo de fe, la capacidade de soltar sin miedo. Piénsalo así. Quando tu pide algo al subconsciente, está dando una orden a una fuerza que no necesita tu ayuda para ejecutar. No tien que recordárselo, no tien que repetirlo 100 veces con ansiedad. Solo tien que sentir que ya está hecho y déjà que actúe. Ahora es natural que aparezca en duda, que la mente racional diga, Y si no lo ga, Y si no funciona, Y si estoy perdiendo el tiempo. Pero ahí es donde entra la verdadera práctica, mantener en la vibración de certeza, aunque no veas el resultado con tu ojo. Joseph Murphy hablaba de esto como fe mentalizada. La fe que no necesita prueba externa para sentirse real. La fe que descansa, que no fuerza, que no persigue. Esa fe magnética. Esa fe es lo que mueve el subconsciente a tu favor. Y algo más. Cuando tu deseas algo con ansiedad, estás declarando, aunque no lo sepa, que si eso no es suficiente, que necesita eso para sentir completo y el subconsciente lo interpreta como una falta, no como una certeza. Entonces te mantiene en esa realidad de necesidad constante. Pero cuando tu sabes, siente y actúa como si fuera completo, como si tuviera lo que desea, sin apegar al resultado. Sin ansiedad, entonces el subconsciente reacciona, se activa, se alinea. Es por eso que muchas personas manifiestan con más facilidad aquello que desean desde el jugo, desde la curiosidad, desde la diversión y no desde la desesperación, porque en ese momento están más relajados, menos rígidos, más abiertos. Están en una frecuencia que permite en lugar de bloquear. Y aquí está la verdad profunda que casi nadie quiere aceptar. El deseo excesivo es resistencia, el apego es miedo disfrazado y la ansiedad es la señal de que no confía. Por eso, cuando no que desea algo con demasiada fuerza, detente, respira, vuélvete centro y progetad. ¿Estoy deseando esto desde la plenitud o desde la carencia? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la desesperación? La respuesta a esa pregunta marcará la diferencia entre manifestar con fluidez o seguir atrapado en el ciclo del esfuerzo. Joseph Murphy no os naba a esforzarte más, os naba a alinearte mejor, a vivir desde la certeza, a comprender que el subconsciente no necesita intensidad, necesita claridad, no necesita drama, necesita dirección, no necesita lucha, necesita fe. Y la fe, cuando es verdadera, no grita, no corre, simplemente sabe. Este capítulo es una invitación a soltar el deseo desde el apego y reemplazarlo por intención con certeza, a dejar de emplujar la vida y empezar a permitirla, a reemplazar la ansiedad por confianza y a recordar que es lo que está buscando y está buscando, pero no puede encontrar mientras esté viviendo del presente. El próximo capítulo te mostrará cómo plantar ese deseo correctamente en el subconsciente, sin ansiedad, sin interferencia, y cómo activar su poder de manera profunda y natural. Porque tu no viniste a perseguir su eno, viniste a recordarlo y permitir que te encuentren. Capítulo 3. Cómo imprimir deseo en tu mente subconsciente? Ahora que ya es comprendido que el deseo ansioso bloquea la manifestación y que el verdadero poder está en sentir, confiar y soltar, llega el momento de aprender cómo se planta una ID correctamente en el jardín fértil del subconsciente. Porque sí, el subconsciente es fértil, pero no toda semilla florece. Para que crezca lo que tu deseas, la semilla debe ser clara, limpia, libre de contradicción. Sobre todo, debe ser plantada en el estado emocional correcto. Joseph Murphy lo explicó de forma magistral. Él desea que el momento más poderoso para comunicar con tu subconsciente es cuando la mente racional se relaja, cuando deja de pensar tanto, cuando deja de analizar, comparar, calcular. Es el momento en los que está a punto de dormir o justo al despertar, o cuando está tan tranquilo, tan relajado, que el ruido de tu mente consciente se apaga y es lo que queda es pura receptividad. Ese es el momento sagrado. Ese es el momento en el que la ID entra sin resistencia, como una gota de tinta cayendo en agua quieta. Y aquí está el primer principio. La emoción es el langage del subconsciente. Puede repetir 1000 afirmaciones al día, pero si él lo hace sin sentir, sin imaginar, sin vibrar, no pasará nada. Pero si toma una sola frase,
Una sola Heidi la accompagna de una emoción profunda, paz, gratitud, certeza, alegría, y esa Heidi entra directo al corazón del subconsciente y ahí comienza a transformarse en realidad. No diga, esto no caluga, tal vez no era para mí. Seguro algo está mal. Porque esa frase también son orden. Y el subconsciente no distingue entre broma o queja. Solo obedece. En cambio, vive con una certeza suave. Disfruta tu presente, haz tu parte, pero sin cargar con la ansiedad del resultado, como el jardinero que siembra con amor y sabe que en el momento justo la flor nacerá. ¿Quieres acelerar el proceso? Hazlo. Después de visualizar, simplemente agradece como si fuera real. Agradece con calma, con sinceridad. Gracias porque ya está hecho. Gracias porque ya lo tengo. Y luego suelta. No pienses más en cómo llegará, ni cuándo ni por dónde. Solo vive tu día desde esa energía, desde ese estado de recepción. Y si un día sientes ansiedad, vuelve a visualizar, vuelve a sentir y vuelve a soltar. La visualización no es un acto mecánico, es un ritual íntimo con tu alma. Hazlo con devoción, con amor, con suavidad. No es un deber, es una celebración, una conversación silenciosa con la parte de ti que todo lo puede. Porque en el fondo no está pidiendo al universo, te está recordando a ti mismo que hay eso que desea. Y cuando él lo recuerda con tanta claridad que puedes sentirlo, entonces el universo se alinea, la materia responde, el camino se abre y tu simplemente sonríes porque sabes que ya está en camino. En el siguiente capítulo vamos a hablar del tipo de fe que verdaderamente mueve montaña. La fe silenciosa, una fe sin grito, sin urgencia, sin demostración, pero tan poderosa que todo en tu vida empieza a reorganizar sin esfuerzo. Preparad para entrar al espacio donde la certeza cada día vale más que 1000 palabras. Capítulo 5. La fe silenciosa. El verdadero motor de la manifestación. Es un tipo de poder que no se ve, no hace ruido, no necesita demostrarse, pero cuando está presente todo cambia. Se mueve la energía, se acomoda a la realidad. Lo que parecía estancado empieza a fluir. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Ese poder no se grita, no se discute, no se explica, se leva dentro, se siente en lo más profundo. Y ese poder se llama fe silenciosa. Joseph Murphy no hablaba de la fe como un concepto religioso ni como una cuestión de dogma. Para él, la fe era una ley natural, una frecuencia, una fuerza mental que cuando se sostiene sin ruido se convierte en el motor más potente para la manifestación. La fe, decía, es la creencia interna sostenida en una Heidi, sin necesidad de prueba, sin necesidad de ver para creer. Es una certeza que no depende de las condiciones externas. Es así rotando que se pronuncia desde el alma en completo silencio. Pero el mundo no ha enseñado otra cosa. No ha enseñado a confiar solo cuando vemos resultado, a tener fe solo cuando todo va bien, a creer si es sonal, si avance, si es prueba tangible que vamos por el camino correcto. Y si no lo hace, entonces dudamos, nos agitamos, nos llenamos de ansiedad, empezamos a preguntarnos si algo está mal, si estamos manifestando mal, si el universo se olvidó de nosotros. Porque hemos sido entrenados para depender de lo visible y lo visible le gâtarde. Lo visible es el reflujo, el retraso, la consecuencia, es lo invisible. En cambio, es la cosa, es la semilla, es donde todo empieza y ahí es donde vive la fe. Imagina esto. Si planta una semilla en la tierra, no te sientas junto a ella a observar cada segundo. No la sentirás cada mañana para ver si germinó. Sabe que está trabajando, bajo tierra en silencio. Sabe que algo está ocurriendo, aunque no pueda verlo. Y esa es la fe del jardinero. Una fe que no se agita, que no interrumpe el proceso, que no necesita prueba para seguir creyendo. Asimismo funciona tu subconsciente. Cada Heidi que siembra, cada deseo que imprime con emoción y certeza, empieza a germinar en lo invisible. Pero si duda, si te inquieta, si lo sacude con ansiedad o lo contradice con pensamiento opuesto, detiene el crecimiento, rompe el proceso, aleja el resultado. La fe silenciosa es ese estado mental en el que sabe que algo ya, aunque todavía no lo pueda ver con tu ojo. Es una sensación de plenitud ante de la evidencia. Es una paz que no depende del resultado. Es actuar como si estuviera hecho, porque en lo más profundo de ti sabe que lo está. Joseph Murphy decía que esta fe verdadera no se construye con fuerza, sino con constancia. No se trata de repetir con intensidad,
sino de sentir qu'on s'insrida. Il no se trata de convencer à l'universo, sino de convencer a ti mismo. Porque una vez que tu estás convencido, todo alrededor empieza a alinearse. Las personas, las oportunidades, las ideas, los caminos, todo responde a esa frecuencia interna que tu sostiens en silencio. Pero, ¿cómo se cultiva esa fe silenciosa en un mundo que todo el tiempo te exige prueba? Resultado, explicación. ¿Cómo se sostiene la certeza en medio de la incertidumbre? Primero, entendiendo que la fe no es una emoción momentánea, sino una decisión diaria. E despertar cada mañana y decidir caminar como si fuera esa persona que desea ser, no porque lo veas fuera, sino porque lo sientes dentro. E hablar, pensar, actuar desde ese lugar. Y cuando quega, cuando dude, cuando la ansiedad te toque la puerta, simplement respira, reconoce la sensation y vuelve a tu centro, vuelve a tu fe. Segundo, aprendiendo a no depender del tiempo. La fe silenciosa no le va reloj, no dais. Si esto no llega en una semana, deja de creer. Porque sabe que el tiempo es solo una herramienta del universo para organizarlo mejor. Sabe que lo que está esperando no está demorando, está madurando y cuanto más confía, más rápido florece. Tercero, guardando tu sueño como un secreto sagrado. No todo tiene que entender lo que está manifestando. No todo va a vibrar con tu visión. A veces compartir tu fe con personas que no la entienden solo genera duda. Y la duda est une vibration que debilita la sonal. Apprendre à protéger tu fe, à nutrirla en silencio, à mantenerla como una lama interna que no necesita aplauso ni aprobación, que ha solo por sí. La fe silenciosa no se impone, no se defiende, no se explica, se vive. Y cuando la vie se nota, se siente, la gente lo percibe, aunque no sepa por qué. Tu energía cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de estar en el mundo cambia, y desde esa nueva frecuencia la vida responde de una forma nueva. Tal vez te preguntes, Y si tengo duda, Y si no me siento fuerte, Y si no puedo evitar el miedo. Y la respuesta está bien. La fe no es ausencia de miedo. Es elegir seguir creyendo a pesar del miedo. Es mirar tu temor a los ojos y decir, puede quedarte, pero yo seguiré adelante igual. Porque la verdadera fe no es perfecta, es valiente, es humilde, es constante. Joseph Murphy lo sabía. Por eso on s'naba que la mejor manera de fortalecer tu fe es a través de la repetición emocional, no repitiendo frases sin alma, sino recordando a ti mismo cada día desde el corazón. Esto ya es mío, mi subconsciente lo está creando. Todo está funcionando aunque no lo vea. Y luego soltar el control, soltar el cuándo, soltar el cómo y descansar. Descansar en esa fe que no necesita que nada cambie para sentirse en paz. Por ça que todo ya está cambiando, aunque no se note todavía. Este tipo de fe es rara, es poderosa y cuando la cultiva te convierte en un ser magnético, ya no persigue, atrae, ya no empuja, fluye, ya no fuerza, confía. Y en ese estado, todo lo que era difícil se vuelve simple. Todo lo que parecía imposible se vuelve inévitable. Ese es el verdadero motor de la manifestación y tu lo tienes dentro. Capítulo 6. No haga nada y observa todo cambiar. No han hecho creer que el movimiento es vida, que cuanto más es más vale, que si no está corriendo, produciendo o demostrando, está perdiendo el tiempo. La cultura de la se ha vuelto tan dominante que hemos olvidado algo esencial. El poder de no hacer. Ese espacio sagrado donde todo empieza a alinear sin que tu lo empujes, sin que tu lo fuerces, sin que tu interfieras. Joseph Murphy, con una claridad admirable, enseñó que el momento donde la acción consciente debe ceder su lugar a la sabiduría inconsciente, que ocasión en las que la mejor manera de avanzar es quedarse quieto, que el universo no responde al esfuerzo desesperado, sino al equilibrio vibracional, que el subconsciente trabaja con mayor eficacia cuando la mente consciente deja de intentar controlarlo todo. Imagina que acaba de plantar una semilla, una muy especial. Hacha es elegido con cuidado la tierra, la sembraste con intención, la regaste con cariño. ¿Qué has después? ¿Te sientas sur la dos regar que brote? ¿La desentiera a diario para ver si germinó? No, la deja tranquila. Confía en que la tierra sabe hacer su trabajo. Porque la vida no necesita que la empuje, solo necesita que no la interrompa. Así es exactamente como funciona tu subconsciente.
Una avec le HL entregado una imagen, una intention cargada de emoción. Tu única tarea es retirar con confianza. No volver a tocarla des la duda, no revolverla con pensamiento de miedo, no exigir prueba cada día, solo permitir, esperar con calma, vivir mientras tanto, fuir. Pero esta hay de resulta incomoda para la mente moderna. Estamos tan acostumbrados a intervenir, a manipular, a controlar cada paso del camino que cuando llega el momento de no hacer nos invade la ansiedad. Sentimos que algo se nos escapa, que si no estamos haciendo algo por fuera, nada se moverá por dentro. Sin embargo, lo cierto es que los cambios más profundos ocurren en el silencio, en el espacio, en la pausa. Así como el cuerpo se regenera mientras duerme, tu realidad se reorganiza cuando tu dejas de meter las manos en el proceso. Porque una inteligencia más alta que tú, operando a través del subconsciente. Y esa inteligencia no necesita que tú lo entiendas, solo necesita que tú te apartes. E una fuerza creadora que se activa cuando dejas de empujar, cuando en lugar de forzar el flujo te convierte en uno con él, cuando ya no aprovecha todo el tiempo. Y cuando le gars, Y como vendrá, Y si no pasa, cuando dejas de lanzar esa duda al aire y simplement te vuelves receptivo. El no hacer del que hablamos aquí no es pereza, no es resignación, no es indiferencia. Es una decisión poderosa, es una fe activa que dais. Mi parte está hecha, ahora dejo que el universo haga la suya. Es abrir espacio para que lo invisible entre. Es no ocupar el canal con ansiedad. Es convertirte en un espacio abierto, en una mente serena, en una energía disponible. Porque solo cuando es espacio, las cosas pueden lugar. Solo cuando es silencio, las respuestas pueden escucharse. Solo cuando tú te calas, la vida puede hablarte. Este es uno de los secretos mejor guardados por los grandes sabios de la historia, el arte de permitir. Y permitir requiere mucha más fuerza que actuar, porque actuar te da sentir en control. Pero permitir exige confianza, exige entrega, exige renunciar al ego que cree que debe hacerlo todo. Joseph Murphy ensnaba que muchas personas bloquean su manifestación simplement porque no saben quedarse quieta. Pidan, afirman, visualizan, pero no sueltan. Sigan sustentando el deseo con tensión y esa tensión vibra en carencia, vibra en miedo, vibra en desconfianza y el subconsciente que solo responde a la vibración sigue manifestando más de eso, más espera, más ausencia, más duda. Por eso el no hacer se convierte en una acción superior, porque no es ausencia de movimiento, es presencia profunda, es una manera de decir, ya estoy listo, ya lo solté, ya está hecho. Y desde ahí la energía se reorganiza, los caminos se abren, la señal le gant, la sincronicidad aparece. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando por fin te rendiste todo se resolvió? Que cuando dejaste de buscar con desesperación lo que quería apareció solo, que cuando ya no te importaba tanto el resultado, justo entonces lo obtuviste. Eso no es coincidencia, es la ley en acción. Es la vida respondiendo al soltar genuino, no a la apatía, no a la negación, sino a la confianza absoluta en que todo está ocurriendo, aunque no pueda verlo todavía. Murphy decía que la mente subconsciente es infinitamente sabia, pero no puede actuar cuando el consciente la está saturando con miedo, con duda, con necesidad. Por eso el silencio interior es tan valioso, porque en ese silencio el subconsciente toma el control, empieza a trabajar con libertad, a traer, a alinear, a manifestar. Y tú, mientras tanto, simplement vive, disfruta el proceso, te mantienes presente, camina sin prisa, respira sin urgencia, confía sin ver. Ese es el verdadero no hace. Un estado de poder tranquilo, una pausa fértil, un vacío lleno de posibilidad, porque no hay nada más fier que alguien que sabe esperar sin ansiedad, que sabe detener sin miedo, que sabe confiar sin necesidad de prueba. Si está escuchando esto y está en ese punto donde asombras tu intención, donde afirmas tu deseo, donde visualizas tu meta, tal vez este es tu siguiente paso. Deja de hacer solo por un momento, solo por hoy, solo para ver qué pasa. Y tal vez en ese espacio de calma empieza a notar señal quand no veía. Tal vez en esa quietud empieza a sentir lo que continuará y tal vez. Solo tal vez descubra que todo lo que buscaba con tanto esfuerzo estaba a punto de lugar se decidiste quedarte en paz. Porque no siempre que correr para avanzar, no siempre que luchar para ganar y no siempre que hacer para recibir. A veces es lo más poderoso que puede hacer y no hace nada. Capítulo 7. Afirmación que funciona. Suave, profunda y sin esfuerzo. A lo largo del tiempo, el mundo del desarrollo personal ha obtenido una y otra vez que las afirmaciones son poderosas.
Que si repite une phrase el tiempo suficiente, tu montes cambiará. Que si insiste con fuerza, tu vida se transformará. Pero lo que quasi nadie explica est comment funciona realmente una afirmación que transforma tu subconsciente. Joseph Murphy lo dejó muy claro. El poder no está en las palabras, está en la energía con la que esas palabras son sembradas. No se trata de repetir por repetir. No se trata de decir frases positivas 100 veces al día, mientras tu corazón le en miedo, ansiedad o desesperación. Porque si haces eso, el subconsciente no escucha las palabras, escucha el miedo. Lo que transforma no es la cantidad, sino la calidad emocional. No es cuánto repite, sino cómo te sientes cuando lo haces. Murphy decía que el subconsciente acepta como verdad todo aquello que tu sientas como cierto con serenidad. Es decir, si afirma algo desde un lugar de paz, desde una vibración suave, desde una certeza tranquila, eso entra profundamente. Se siembra como una semilla que no necesita fuerza para brotar, sino tiempo y confianza. Imagina por un momento que está en un lugar tranquilo, está solo, en silencio, quizá en tu habitación bajo un árbol, siente tu respiración. Tu cuerpo está relajado y desde esa calma simplement pronuncia. Todo está bien. O quizá confío en mi mente subconsciente, o incluso estoy en paz. Todo viene hacia mí con facilidad. Siente la diferencia? No está gritando al universo. No está repitiendo con desesperación. No está tratando de convencer a nadie. Solo está dejando caer una semilla en tierra fértil. Eso es una afirmación que funciona. Las afirmaciones poderosas no se dicen desde la urgencia, se susurran desde la fe, se repiten no por duda, sino por disfrutar sentirla. Por cada vez que las dices, algo en ti se alinea, algo se acomoda, algo se suelta. Murphy no enseñó que las mejores afirmaciones son simples, claras, suaves, porque el subconsciente no entiende el langage complicado, no responde a afirmación elaborada llena de tecnicismo o palabra rebuscada. El subconsciente reacciona como un niño. Quiere frase simple repetida con amor, con constancia, con verdad, y sobre todo con imagen interna que las acompañan. Por ejemplo, si tu dices, cada día sois más próspero, pero dentro de ti visualiza duda, miedo al dinero, tensión, entonces contradicción. La afirmación no entra, porque el subconsciente siente la imagen más que las palabras. Pero si al decir esa misma frase cierra los ojos, imagina una vida tranquila, estable, segura, siente alivio al cuerpo, entonces la afirmación es absorbida. Entonces, empieza la transformación. Este es el secreto que muchos ignoran. Las afirmaciones no se hacen para convencer al universo, se hacen para reprogramar tu vibración interna. Y cuando tu vibración cambia, todo cambia. No necesita gritar, no necesita repetir 100 veces con prisa. A veces una sola afirmación dicha con total presencia es más poderosa que hora de repetición mecánica. Ahora bien, cuando afirma, Murphy recomendaba hacerlo en los momentos de mayor receptividad, al despertar y al ir a dormir. ¿Por qué? Porque en esos momentos tu mente consciente está relajada. Tu onda cerebral está en estado alfa. Está más conectado con lo emocional, lo imaginativo, lo profundo. Y el subconsciente está más abierto que nunca. Si al despertar, en de mirar el celular, en de pensar en tu pendiente, simplement pone una mano en el corazón y dice, gracias, hoy todo fluye a mi favor. Allá es empezado el día sembrando una semilla. Y si, antes de dormir, cuando tu cuerpo se hunde en el colchón y tu mente se va apagando, repite con suavidad, confío, estoy a salvo, mañana será mejor. Está programando tu sueño, tu descanso y tu subconsciente para que trabajen por ti mientras duermes. No necesita más. Hazlo simple, hazlo sincero, hazlo suave. Ese es el estilo que transforma. Ese es el estilo de quien no necesitan probar nada a nadie. Solo conectar consigo mismo, con su poder interior, con la certeza de que todo, absolutamente todo, está ocurriendo a su favor. Y si alguien día no lo siente, si hay una mañana en que las palabras no fluyen, no te castigue. Silencio también es afirmación. El solo hecho de no alimentar pensamiento negativo ya es un acto de poder. Recuerda, afirma con palabra, pero también con gesto, con emoción, con presencia. Cada vez que sonríe desde la confianza, está afirmando. Cada vez que respira profundo y suelta la ansiedad, está afirmando. Cada vez que elige el pensamiento que te da paz,
está afirmando. E esa é a afirmação mais poderosa, la que vive, la que siente, la que não necessita que nadie la escute, porque tu sabe que é verdade. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo el universo responde a esta energía con precisión matemática. Verá cómo las personas que manifestan sin esfuerzo no lo hacen porque repitan más que tú, sino porque han aprendido a sentir más y dudar menos. Capítulo 8. Ejemplo real. Manifestación al soltar el control. Es algo profundamente liberador en escuchar que todo lugar cuando suelta. Suena simple, suena lógico, incluso después de entender cómo funciona el subconsciente. Pero nazi, a la mente le cuesta aceptar esta idea. La mente quiere ver prueba, quiere resultado, quiere historia que confirmen que soltar real funciona. Por eso, en este capítulo vamos a dejar de teorizar por un momento. Vamos a sumergirnos en los relatos, en los momentos real, en aquella situación en las que personas comunes como tú y como yo decidirán dar un paso atrás, rendirse en el mejor sentido de la palabra y fueron testigos de cómo la vida, desde el silencio, le devolvió más de lo que pedían. Una de las historias más impactantes que Joseph Murphy relataba en su libro era la de una mujer que levaba años deseando casarse, no desde la desesperación, sino desde el anhelo sincero de compartir su vida con alguien que realmente conectara con ella. Hacía afirmación, visualizaba, escribía, pedía, pero nada ocurría. Ninguna relación cuajaba, ninguna conexión era real. Y entonces, un día agotada se dijo a sí misma, ya no voy a insistir más. Ya está. Si es para mí, lo hará. Y si no, estaré en paz. Y en ese gesto de rendición, no como renuncia, sino como descanso, algo cambió en su energía. En lugar de buscar, comenzó a vivir. En lugar de esperar, comenzó a disfrutar. Se concentró en sí misma, en su pasión, en su paz. Y fue justo ahí, en medio de su libertad, que conoció al hombre con quien luego se casaría. Una conexión natural, sin esfuerzo, sin búsqueda, como si la vida hubiese estado esperando exactamente ese momento en el que ella se rendirá sin rendirse. Esto es más común de lo que cree. Otro caso contado por Murphy es el de un empresario que levaba años tratando de cerrar un trato. Se reunía con un inversor, proponía ideas, ajustaba estrategia. Todo parecía prometer éxito hasta que al último momento algo fallaba una y otra vez, hasta que entendió que estaba intentando controlar cada detalle. Estaba creyéndose el autor de todos los pasos, el responsable absoluto de todo. Entonces decidió aplicar lo que había leído, entregó el resultado, dijo en su mente, si esta oportunidad es para mí, se dará sin esfuerzo. Yo ya he hecho mi parte, que ahora el universo haga la suya. Y se alejó del azoto con calma. Siguió con su vida. No pasaron ni 2 semanas cuando recibió una llamada inesperada. Un socio que se había retirado volvió con una nueva propuesta. El trato se cerró, pero no como él lo había planeado, sino de una forma aún mejor. Y ocurrió justo después de soltar. ¿Ves el patrón? Cuando tu dejas de actuar desde la tensión, el control o el miedo, la vida encuentra espacio para actuar contigo. Cuando tu liberas la expectativa rígida, el resultado puede llegar libremente. El subconsciente no necesita tu ansiedad, necesita tu claridad y tu espacio. También es historia más pequeña, pero igual de reveladora. Personas que buscaban un empleo y después de meses de buscar sin éxito, simplemente dejaron de buscar y decidieron usar ese tiempo para estudiar, para caminar, para volver a su centro. Y justo entonces alguien le escribió, vieron un anuncio que parecía escrito para ello, y ello obtuvieron sin pedirlo, sin empujarlo, sin perseguirlo, solo estando en el lugar correcto internamente, porque eso es lo que cambia todo. Tu estado interno. No se trata de volverte pasivo, ni de dejar de desear, ni de hacer nada. Se trata de actuar desde otro lugar, desde una energía que no exige, sino que permite, desde una vibración que no suplica, sino que sabe, desde un corazón que no se desespera, sino que confía. Joseph Murphy lo decía así. Cuando sabe lo que quiere, plantéalo en el subconsciente y vive como si estuviera hecho. El resultado no es tuyo, es de la inteligencia infinita, y ella nunca falla. El problema es que no nos enseñaron a confiar en esa inteligencia. No nos enseñaron a confiar solo en lo que vemos, en lo que controlamos, en lo que entendemos. Pero el subconsciente no necesita que él lo entienda, solo necesita que no él lo contradiga, que no él lo interrumpa, que no él lo desactive con tu duda. Por eso, cuando escuché esta historia,
No pienso que fueron casualidad. No elo fueron resultado directo de un estado interno alineado, un estado en el que la persona soltó su necesidad y eligió la paz. Y tu puedes hacer elo mismo hoy mismo. Puedes tomar esa idea que tanto desea y en lugar de aportarla con fuerza, puedes sostenerla con suavidad. Puedes decir, te quiero, te elijo, pero no te necesito para ser feliz. Yo ya estoy en paz. Tu lo harás cuando sea el momento. Esa afirmación dicha desde el alma tiene apoderamiento porque el universo escucha eso, siente esa vibración y se mueve con ella. No importa que está deseando, una relación, una sanación, una oportunidad, una respuesta. No importa si a él lo intentaste muchas veces. Lo que importa ahora es cómo él lo sostiene, desde la presión o desde la confianza, desde el miedo o desde la certeza, desde el apego o desde la libertad. Cuando elige lo segundo, el milagro no tarda porque ya no él lo está bloqueando, ya no él lo está alzando, ya no él lo está persiguiendo. Y entonces, como por arte de magia, comienza a acercarse y eso no es magia, eso es la ley del subconsciente, la ley de la rendición activa, la ley del recibir consciente. En el próximo capítulo hablaremos de algo aún más poderoso, cómo vivir cada día desde esa energía de confianza total. Cómo hacer de esta práctica un estilo de vida, no solo una técnica. Por cuando esto deja de ser una herramienta y se vuelve tu forma de vivir, todo cambia para siempre. Capítulo 9. Tu nueva realidad, vive desde la confianza y no desde la necesidad. Algo comienza a cambiar dentro de ti cuando comprendes que no necesitas seguir pidiendo lo que desea, que no tienes que insistir, que no te ansiedad la que te acerca a tu sueño, sino tu serenidad. Ese momento es difícil de explicar porque no sucede como una explosión. No es fuego artificial, no es una señal que Elo ha nacido. Sucede como Elo hacen las cosas sagradas, en silencio, en Elo profundo, en paz. Un día te despierta, y algo en ti no vibra igual. Donde había urgencia, es calma. Donde había miedo, es una certeza suave. Y donde había carencia, empieza a nacer una sensación de estar completo. Ya no necesita tanto. No porque haya perdido tu sueño, sino porque ya no los necesita para sentir bien. Ya no vive desde la necesidad, ahora vive desde la confianza. Y este cambio interno, aunque invisible para los demás, marca un antes y un después en tu vida. Porque a partir de ese instant déjà de crear desde la escasez, déjà de vibrar en el me falta y entrar en el ya soi. Ya no visualiza para conseguir, visualiza para sentir. Ya no afirma esperando resultado. Afirma porque esa es tu verdad ahora, tu nueva normalidad, tu nueva identidad. Joseph Murphy decía que la manifestación más poderosa es la que ocurre cuando tu dejas de actuar como si necesitara algo y comienza a actuar como si a él lo tuviera, como si fuera obvio, natural, inudible. Y es que esa es la señal más poderosa que puede enviar la subconsciente, la coherencia vibracional. Cuando tu pensamiento, tu emoción, tu palabra y tu acción se alinean, todo es lo que pide le gars. No como algo externo, sino como algo que estaba esperando ser reconocido por ti. Porque el universo no te entrega lo que desea, te entrega lo que vibra contigo. Y cuando tu vibras en necesidad, solo puedes atraer más motivo para seguir necesitando. Pero cuando tu vibras en confianza, en gratitud, en satisfacción silenciosa, todo comienza a girar a tu favor. Vivir desde la confianza es una decisión diaria. No es un estado que se alcanza una vez. Es una práctica continua, como el respirar consciente. Cada mañana puede elegir entre dos caminos. Salir al mundo con la energía de quien tiene que luchar por todo o salir con la energía de quien ya sabe que todo está sucediendo para subir más alto. Y eso no significa que no tenga meta, ni sueño ni intención. Claro que los tiene. La diferencia es que ya no los usa como condición para ser feliz. Ahora es feliz mientras camina hacia Elo, y ese cambio Elo es todo. Cuando las cosas no salían como esperaba, entraba en pánico, duda, frustración. Pensaba que algo estaba fallando, que tú estaba fallando. Ahora, si algo no ocurre, confía, respira, te dis, si no fui por aquí, será por otro camino. Y si no fui ahora, será en el momento exacto. No por te resigner, sino por saber que está sostenido, que está guiado, que hay algo más grande que tu mente consciente organizando los detalles con amor. Y eso te cambia la vida, cambia tu postura, cambia tu tono de voz, cambia tu forma de mirar,
Cambia tu forma de stars présentes. La gente lo nota, onc no sait pas qui est. Tu presencia transmit paz. Tu energia inspira confianza. Tu silencio dais más que 1000 explications. Por quando tu no necesita controlar todo para sentir ton paz, la paz se convierte en tu hogar. Y desde ese hogar interior crea una realidad completamente distinta. Ya no busca relación para l'una vacío. Ahora atra relación desde tu plenitud. Ya no persigue oportunidad desde el miedo a quedar sin nada. Ahora recibe oportunidad porque te sabe merecedor. Ya no usa la espiritualidad como medio para conseguir cosa. Ahora la espiritualidad es tu forma de vivir y esa es la gran diferencia. Hacha es dejado de buscar el poder fuera y él hacha es reconocido dentro. Ya no necesita afirmarlo porque está en duda. Lo afirma porque está en verdad. Ya no medita para calmar el ruido. Medita por te siente en casa en el silencio. Ya no hace ejercicio para que algo se mueva. Haz por te ama y porque lo que has nas de tu estado anterior, no de tu miedo exterior. Vivir desde la confianza no te asamuna los desafíos, pero te da una base firme, te da una res profunda, inquebrantable. Y desde ahí puede pasar por tormenta, pero no te arrancan. Puede sentir el viento, pero no te sacuden porque no necesita que todo sea perfecto para sentir bien. Tu ya está bien, tu ya está completo, tu ya está en el camino. Y cuando llega a ese punto, el universo empieza a reflejar ese mismo estado. Las puertas se abren, los problemas se resuelven más fácilmente, las personas correctas aparecen, la sincronicidad se vuelve algo cotidiano y tú, sin mucho esfuerzo, sin perseguir nada, te das cuenta de que todo lo que on buscaba con desesperación ahora está llegando solo. Y no es casualidad, es consecuencia de tu nueva vibración, de tu nueva forma de estar en el mundo, de la confianza que ahora vive en ti como una lama silenciosa. A partir de aquí todo cambia porque no va hacia tu sueño desde la falta, va desde la certeza y ya no necesita que se cumplan para ser feliz. Porque ya está haciendo. Y eso, que vidoyante, es la manifestación más elevada que existe, no obtener lo que quiere, sino convertirte en alguien que ya no lo necesita para sentirse completo. Y desde ahí, sin hacer nada extra, todo llega. En el próximo capítulo cerraremos este viaje, pero no como quien termina una historia, sino como quien abre una nueva manera de vivir. Capítulo 10. Cier, el poder de soltar, confiar y dejar guiar. Hacha es legado hasta aquí. Hacha es recorrido el camino. Hacha es escuchado cada palabra, no solo continuado, sino con el corazón. Y en el fondo él lo sabe, ya no es la misma persona que comenzó este viaje. Algo dentro de ti se ha movido silenciosamente sin hacer ruido, como la semilla que rompe la tierra desde abajo, en la oscuridad, sin testigo, pero con una fuerza imparable. Y ahora está aquí con un nuevo entendimiento, con una nueva conciencia, con una nueva energía que no se ve, pero que se siente. Este no es el final, es el principio de tu nueva realidad, una realidad donde ya no necesita buscar con ansiedad, porque ahora sabe que es lo que para ti te encuentra cuando suelta. Una realidad donde ya no lucha con la vida, sino que fluye con ella. Una realidad donde ya no vive reaccionando al miedo, sino respondiendo desde la paz. Joseph Murphy, a través de su enseñanza, no vino a decir que la vida sería fácil y que todo se resolvería en un instant. Vino a recordar que una parte de ti, poderosa, sabia, infinita, que puede transformar cualquier experiencia si aprende a colaborar con ella en lugar de resistirla. Ese poder no está fuera, no está en los demás, no está en los resultados, está en ti, en tu fe, en tu certeza, en tu rendición. Porque sí, rendirse parte del camino, pero no como lo entienden los que viven en la superficie, no como una renuncia desde la frustración, sino como una entrega desde la sabiduría, como quien al fin se cansa de cargar con todo y se permite ser sostenido por algo más grande. Rendir no es abandonar, es elegir, dejar de interferir et soltar la illusion de contrôle para abrazar el orden invisible que siempre te ha guiado. Confiar no es ingenuidad, es courage. Es mirar al mundo, a la incertidumbre, a tu miedo y decir, voy a caminar igual. Es poner un pie delante del otro sin saber el cómo, pero sabiendo el para qué. Y dejar guiar no es pasividad, es sabiduría activa, es afinar tu sensibilidad interior. Es escuchar más tu intuición que tu temor. Et permitir que la vida te sorprenda en lugar de intentar planear cada segundo. Por todo lo que planea con la mente limitado,
pero todo elo que permite desde el alma é ilimitado. Este es el momento de confiar en eso que te sostiene cuando todo parece incierto, de confiar en la ley que no ves, pero que te ha traído justo hasta aquí, de confiar en tu subconsciente. Es el espacio sagrado donde todo se gesta cuando tu decides soltar. No necesitas repetir todo elo aprendido como a manual. No necesitas memorizar cada frase. Lo único que necesitas es sentir. Sentir la calma que ya está en ti, sentir la fe que ya brota, sentir la presencia que ya no te abandona. Por si ya has sentido algo verdadero mientras escuchabas este viaje, entonces ya no hay vuelta atrás, porque ya sabes cómo se siente vivir en conexión. Y sí, tendrá día de duda, tendrá momento donde tu mente vieja volverá a gritar que no puede, pero ahora tendrá una herramienta más poderosa que cualquier técnica, la conciencia, y desde ahí podrá recordar, puedo soltar, puedo confiar, puedo dejarme guiar. Y cada vez que él lo haga, una nueva puerta se abrirá, un nuevo camino se revelará. Una nueva parte de ti despertará. No estás solo. No cae lo estuviste. La vida no está en tu contra. La vida está esperando a que tu te pongas a su favor. Y ese favor empieza con una sola decisión. Soltar el miedo y vivir desde la confianza. Este no es el fin del audiolibro. Es el principio de tu verdadera vida. Ahora suelta. Ahora confía. Ahora deja guiar y recuerda siempre. Es lo que para ti está en camino. Tu única tarea es permitirlo. Gracias por este viaje. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. La voz de Joseph Murphy vive ahora en ti y tu ya sabes el camino de regreso a casa. Conclusión y llamada a la acción. Si este audiolibro resonó contigo, si en algún momento sentiste paz, claridad o simplemente algo dentro de ti se movió, entonces este solo el comienzo. Suscríbete ahora mismo al canal para no perder ninguno de los audiolibros que vienen. Voy a estar subiendo una entrega nueva cada día con enseñanza poderosa, mensajes transformador y palabras que te ayudarán a recordar el que es abundante, completo, guiado. Por cuando eliges rodar de esta energía, cuando cada día escuchas una verdad que te conecta, cuando te sumerges en este tipo de contenido, tu subconsciente se reprograma sin esfuerzo y muy pronto es lo que ahora escuchas como inspiración, él lo empezará a ver reflejado en tu realidad. Así que suscríbete, activa la campanita y regálate este espacio diario de expansión. Cada audiolibro será una semilla, cada palabra, una afirmación, cada momento gentil, una transformación silenciosa. Y para terminar este viaje de hoy, quiero dejarte con esta verdad sencilla, pero amansa. No necesitas empujar la vida, solo necesitas soltar y permitir que ella te encuentre. Por cuando suelta el control, cuando deja de buscar con ansiedad, cuando confía en tu energía, la vida comienza a responder y ahí, en ese aparente vacío, en esa quietud poderosa, es donde ocurre la verdadera magia. Gracias por estar aquí, gracias por permitirte recibir y gracias por volver a tu poder. Nos escuchamos mañana.